amigos y amigas, ¿cómo están? Hola Elvia, ¿cómo estás? Hola. Bien. Espero que muy bien. Yo Sí. sí también. Aquí estábamos viendo un poquito de la inauguración de las Olimpiadas con cosas muy raras, pero divertido, ¿no? Pues sí, porque más cuando yo lo vi, estaba en pleno cancán, entonces fue así como, ¿qué está ¿Qué pasando? estás viendo, David? ¿Qué está pasando en este momento? Pero bueno, creo que es de esos eventos como importantes, ¿no? Alrededor del mundo. Si se escuchan cohetes, pues es aquí que Festejan los Juegos Olímpicos. seguramente o hay algún santo que no sabemos. Todo el tiempo hay un santo por aquí cerca. Todo el tiempo hay un santo por estos lares. Sí. Pero bueno, bienvenidos a nuestro siguiente episodio, nuestra serie de reflexionar, pensar en cómo se ha llevado a cabo el gobierno durante la cuarta transformación. Hoy vamos a hablar de tal vez uno de los temas más polémicos, gracias, que es la democracia y la política en la cuarta transformación. Creo que se ha hablado Sí. mucho acerca de este tema. Ahí revisamos tres artículos que les vamos a poner en la descripción por si los quieren leer, que fueron muy interesantes acerca de los organismos autónomos, del populismo, estos temas que están alrededor del tema de la política y la democracia. Ujú. Pero creo que, digamos, ha sido uno de los temas más controvertidos porque se ha hablado mucho acerca de cómo el gobierno de la 4T, muchos analistas, opinionólogos y personas lo han tildado de autoritario, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pues creo que por eso es interesante hablar de esto, ver qué tanto nosotros pensamos que es o no autoritario, si es un gobierno democrático, etcétera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido va a ser interesante. Sí, y creo que esta es como de las pláticas más recurrentes en las comidas familiares, ¿no? O Ujú. sea, que creo que cuando decías es de los más polémicos, creo que justo es de esos temas que salen en las comidas familiares que ahora ya todos estamos evitando porque han generado demasiada polémica Uh-huh. y familias se separan, amigos se dejan de hablar, o sea, ha sido una cosa que yo creo que es de los primeros puntos que a mí me gustaría empezar con este tema, que, que creo que ha sido de esos periodos de gobierno que han sido como muy icónicos en el sentido de dividir a la opinión pública, pero incluso lo vemos hasta el grado de la experiencia misma cotidiana de los familiares, los amigos, que están muy divididas las opiniones y son Uh-huh. temas sumamente delicados porque se ha convertido en algo tan gutural, tan emocional, Uh-huh. que si sacan una comida familiar, o sea, puede haber ofendidos, ¿no? Y lo que decía, familias se separan, amigos se pelean, y creo que al menos, o sea, no sé si es por la edad en la que estamos, ¿no? Que antes pues estábamos a lo mejor más jóvenes y lo percibíamos de otra forma, ¿no? O sea, yo lo dejo como a lo mejor quizás como una cosa de percepción por la edad en la que estamos, pero lo pongo sobre la mesa para ver qué opinas tú. Pero mi percepción es que estamos en un momento en el que la gente está muy pendiente de lo que está pasando en la vida pública del país. Uh-huh. O sea, personas que antes no estaban como tan metidas o tan clavadas como Sí. en qué leyes se aprobaban, qué políticas sociales se aprobaban, cómo se gastaba el dinero público. Ahora están de una manera muy activa viendo en redes qué se aprueba, qué no se aprueba, qué se quiere aprobar, cómo se está gastando el dinero, cómo se está organizando el proceso electoral, ¿no? O sea, creo que ha habido como mucha opinión e información al respecto, ¿no? Entonces, pues no sé, ese es como el primer punto que quiero contrastar con respecto a Uh-huh. otros periodos, porque si bien, por ejemplo, con Fox o con Calderón, pues no sé, de pronto salían noticias importantes, ¿no? De alguna cosa muy icónica que hicieran en su gobierno, o Uh-huh. sea, siento que esta administración ha sido con lupa, cada paso que dan es cuestionado, ¿no? Sí. Sí, claro, creo que para mí tiene que ver con que es desde hace muchos años el primer gobierno de izquierda que llega al poder. Entonces, pues ha sido muy criticado, ¿no? Desde sus inicios, desde las elecciones, con los rumores de que nos van a convertir en Venezuela, que nos van a quitar nuestras propiedades. Uh -huh. Todo este tipo de cosas, o sea, se empezó a generar un interés muy fuerte y creo que si pienses o no que la 4T ha hecho un buen papel durante su administración, creo que uno de los buenos resultados ha sido que más gente
se ha interesado por la vida pública y por temas de cuestión política, ¿no? Ujú. Como bien lo decías, pues hay gente que vemos ahora que antes no habría un periódico, o gente que no se interesaba, que no platicaba acerca de estos temas, que ahora se está interesando muchísimo y lo estamos platicando en las comidas, en las reuniones familiares, con amigos, etcétera, ¿no? Ujú, ujú. Sí, que, pues no sé, o sea, como que creo que es como un punto de partida que a mí me interesaba tomar porque en contraste con otros momentos ha sido distinto desde mi percepción, ¿no? O sea, Sí, porque digamos, por ejemplo, yo me acuerdo que en otros gobiernos, digamos, la gente, tal vez estamos generalizando, pero la gente estaba más o menos tranquila, no se hablaba mucho acerca de la política, era un tema de cada 6 años, de cada 3 años, pero ahora, o sea, mucha gente ha empezado a hablar de ello, ¿no? sí. Antes, por ejemplo, mi impresión era que obviamente había organizaciones, movimientos sociales, protestas de otros sectores que estaban en contra de la administración, pero ahora creo que en general toda la gente en algún momento hemos discutido en alguna reunión acerca de la 4T, ¿no? Ujú, ujú, exactamente. Entonces, digamos, antes de seguir con estas reflexiones, los vamos a invitar y vamos a poner los enlaces a Sí. nuestros videos de autoritarismo, totalitarismo, democracia, que a través de los cuales hemos reflexionado en el diván sociológico, porque creo que ahí lo que hacemos es profundizar de una manera más conceptual en estos temas de democracia, autoritarismo, desde autores bien reconocidos dentro del campo de estudio, ¿no? Ujú, ujú. Creo que es importante también regresar a una reflexión que ya hemos tenido en otros momentos, en la que debemos pensar que la política es uno de esos temas en los que creo que, lo voy a decir así generalizando, poco sabemos mucho acerca de temas, digamos, científicamente hablando de lo político, pero que todos tenemos una opinión por el hecho de ser ciudadanos, ¿no? Entonces creo que esto es importante porque, digamos, aunque todos tenemos un concepto cotidiano dentro de nuestra vida normal de qué es el autoritarismo, creo que es importante regresarnos a ver conceptualmente qué se ha dicho sobre estas cosas, y en esos divanes sociológicos es lo que Y intentamos. en todo un bloque que hablamos sobre derecho que no fue muy popular. No, acuérdate que sí, después ya empezó Ah, a empezó ser a muy despegar. popular. Es a largo plazo. Pero creo que es importante porque son conceptos centrales para este análisis, ¿no? Es Sí. decir, ¿cómo podemos hablar de si un gobierno es autoritario, totalitario o democrático si no tenemos una definición compartida de democracia? Es Sí. decir, por sí misma una decisión que podría parecer a primera vista vertical, como lo han sido muchas decisiones de la actual administración, no en sí misma necesariamente es autoritaria, ¿no? Ujú. Un punto que yo quería traer a la mesa era que no necesariamente si una personalidad es vertical o fuerte, como lo es la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, significa que estamos dentro de un gobierno autoritario o totalitario, ¿no? Entonces, dentro de un régimen, para ya meternos a conceptos más específicos y Para hablar con precisos, propiedad. para hablar con precisión. Entonces, pues creo que precisamente eso es algo muy interesante que en este sexenio ha pasado mucho, ¿no? Como extrapolar la actitud o la manera en la que se presenta una personalidad, como es la del presidente en este caso, a caracterizar el régimen político actual en México, ¿no? Que creo que sí, obviamente, o sea, creo que aquí hay que diferenciar es una cosa de la otra, y que creo que ya viendo las decisiones, las políticas, las reformas, creo que podemos ir a lo mejor adelantando una conclusión, que es la que yo compartí en el diván sociológico sobre el autoritarismo, que yo diría que este gobierno tiene tintes o tendencias o ciertas decisiones autoritarias, pero que no estamos bajo un régimen autoritario. Yo Ujú. tengo esa como creencia o esa conclusión desde lo que he leído, desde mis propias reflexiones y evaluaciones acerca del régimen actual, Sí. pero creo que es importante ponerlo en la mesa desde el principio porque pues esa es la discusión que se ha tenido durante todo el sexenio, ¿no? Sí, y creo, ahorita mientras te escuchaba, o sea, a mí me parece como muy interesante cuando he platicado con más personas, o sea, que justo como que a partir de esa figura que es Andrés Manuel, hacen que esa opinión que tienen de él permea hacia todo, Uh ¿no? -huh, uh -huh. Y como que justifican o
como que tratan de acomodar esa opinión a las diferentes decisiones que se han tomado, Ujú. cuando a veces tiene como dos caras esa moneda. El abrazos no balazos yo creo que es un ejemplo muy claro. O sea, si dicen que Andrés Manuel es un autoritario, entonces ¿por qué no critican de esa forma el abrazos no balazos? Porque el abrazos no balazos de una forma autoritaria, desde mi perspectiva, se puede traducir en una acción sumamente autoritaria. Ujú. Y justamente el abrazos no balazos es vamos a tratar de negociar y a solucionar todo por métodos alternativos de solución de controversias o por vías más discursivas y más de diálogo a vamos a echarles al ejército. Ujú. Y Ujú. cuando la gente no mete al ejército y le reclama al presidente por qué no es más firme y por qué no es más contundente, yo me pregunto, o sea, pero si lo estás criticando porque es autoritario, entonces ¿por qué no lo criticas de que, o sea, no lo estoy sabiendo verbalizar bien, pero digamos, para mí es incongruente criticarlo de autoritario y a la vez criticarlo de que su política de abrazos no balazos Ujú. no está Ujú. siendo lo suficientemente contundente, ¿no? Sí, o por ejemplo, ya complejizando la discusión y metiendo otro concepto, creo que la más reciente discusión acerca de la reforma judicial Uh-huh. también puede ser una que nos puede traer un poco de luz a estas especificidades de conceptos que podemos utilizar para leer la realidad, ¿no? Porque, Claro. por ejemplo, en la reforma judicial lo que se ha criticado mucho es que cómo todos vamos a votar por los magistrados y los jueces si no sabemos qué es, ¿no? Sí, Entonces, no sabes. que es como un desde el punto de vista del gobierno actual y del gobierno siguiente, esa decisión y esa reforma tiene que ver con democratizar las decisiones, Sí, ¿no? De hacer parte a los ciudadanos y ciudadanas de las decisiones, de quiénes son esos representantes o servidores públicos que están a cargo del Poder Judicial y pues, o sea, yo, digamos así medio intuitivamente, ya después podemos meterle más cuestiones al análisis, claro. podría decir, pues es que eso es más, mucho más democrático que otras cosas, ¿no? Porque Uh-huh. quiere extender las decisiones. Y decía, Los ámbitos en los que podemos participar, ¿no? así es. Entonces, y decía complejizar el tema porque aquí podemos traer otro concepto que es el de populismo, ¿no? Que es precisamente el pensar y el generar una idea muy específica de una narrativa que tiene que ver con un líder que va a generar cambios importantes, o sea, una cuarta transformación para un pueblo y que le va a dar mucha participación a ese pueblo, ¿no? Va a vivir, va a tomar las decisiones por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Entonces, creo que ese concepto también complejiza los conceptos que ya hemos repensado. Los invito otra vez a ver el diván sociológico de autoritarismo, democracia, y si le metemos también el de populismo, pues complejiza un poco la conversación, ¿no? Sí, sobre todo porque creo que, o sea, los reclamos pueden ser o han sido muy incoherentes en ese sentido, ¿no? O sea, reclamamos más democracia, pero reclamamos que se abran espacios de participación. Reclamamos que no haya suficiente presencia del ejército o nos quejamos de que la seguridad pública necesita más injerencia del ejército, pero nos quejamos del autoritarismo. Nos quejamos de que las consultas han sido como medidas populistas nada más para legitimar opiniones, pero nos quejamos y no nos toman en cuenta para las decisiones. Uh-huh, Entonces uh-huh. siento que han sido como justo estas paradojas de esta administración que ponen en evidencia que en realidad algunas veces las personas no estamos de acuerdo con el personaje y no tanto con la decisión en sí, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y creo que justo eso ha sido como de las cosas que ponen como en evidencia o en contraste con otras administraciones, el cómo hemos estado bajo la lupa revisando cada movimiento que hace desde la administración federal, ¿no? Que también otra cosa que creo muy importante es y que apenas está viendo como las consecuencias de que vayan cambiando las configuraciones políticas del país, es que antes todo era PRI, ¿no? O sea, presidencia, gobiernos locales, municipales, y ahora hay configuraciones en donde en la presidencia puede estar un partido político, mientras que en los gobiernos locales hay una distribución diferente y a nivel municipal otra, ¿no? Entonces, creo que también eso ha puesto en evidencia que no necesariamente estamos en contra del partido, sino más bien como de figuras personales muy específicas, ¿no? Uh-huh, uh-huh.
y que creo que no eran posibles antes porque todo era muy homogéneo, ¿no? Ahora está un poco más, bueno, estaba, porque ahora otra vez estamos regresando como esa configuración cuando vimos en las elecciones pasadas que arrasaron otra vez a nivel gobernadores, como que otra vez se ve como un partido mayoritariamente acaparando no solo las administraciones ejecutivas, con eso me refiero a presidente, gobernador y presidentes municipales, sino también legislaturas, ¿no? A nivel también federal, local y pues eso va a ser interesante ver cómo se comportan de esa manera, pero justo por eso también discusiones como la de la repartición de los diputados ha sido tan relevante en estos tiempos y por eso mucha gente dice, es que no entiendo de qué se quejan si cuando estaba el PRI había una representación desproporcional y por eso se metieron como estas nuevas reglas de repartición. Y ahorita, cumpliendo la regla, nosotros tenemos mayorías, pero estamos cumpliendo la regla, ¿no? No es que fuera una regla que fuera favorecida para nosotros, ¿no? Entonces, creo que también son como esos espacios nuevos que se generan gracias a esta pluralidad en los diferentes ámbitos de la distribución del poder y niveles de gobierno que antes no pasaban, que generan como tanta polémica en tantas decisiones y a veces se achacan a un partido, aunque sean como decisiones pues ya de la representación propia de la persona, no tanto que sean del partido, y que de otra forma no habían pasado antes porque no había posibilidad, no habían esas condiciones para que se generaran esas discusiones, no teníamos como primero este periodo del que venimos saliendo de tanta pluralidad de partidos y acomodos, y ahora otra vez regresando como a un partido que arrasó, pero por razones diferentes también, ¿no? O sea, no es lo mismo tener a un partido que arrasaba porque todos teníamos miedo, a tener un partido que arrasa porque la gente lo quiere, ¿no? Sí, que además creo que, o sea, otra vez regresando un poco un argumento de los episodios anteriores, o sea, creo que hay que poner En episodios anteriores. hay que poner un carácter histórico a esta discusión, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué ha significado y qué sentido ha tenido el régimen democrático en México? ¿Desde cuándo podemos hablar de que hay un régimen democrático? ¿No? Hay innumerables estudios acerca de la transición a la democracia, por ejemplo, de la alternancia política. Pero también otra cosa que quería traer a la mesa es el tema de cómo conceptualmente la democracia y el autoritarismo son conceptos que no es una dicotomía. Una dicotomía es cuando un concepto excluye a otro, ¿no? En este caso, cuando se piensa en regímenes políticos, se piensa en un continuo, ¿no? Es decir, ¿qué tanto un país es más democrático o es más autoritario? Es un espectro. Es un espectro. Así se toman las mediciones de la democracia a nivel mundial. Hay incluso índices de democracia a nivel mundial. Les podemos poner ahí abajo también un enlace para que vean datos muy específicos. Que México ha salido bastante mal en los últimos 20 años, ¿no? Es decir, creo que después de los 90s, de la alternancia en el año 2000, o sea, creo que esos eran momentos claros en los que México transitaba un régimen más democrático, menos autoritario, pero que siempre se han mantenido cuestiones que le han bajado puntos a la evaluación de si México es un régimen democrático o no, que tienen que ver, por ejemplo, con la pluralidad política, con la violencia en contra de periodistas, con los derechos humanos, porque no solamente un régimen político se define por la cabeza, que es el presidente, ¿no? No podemos decir, es que Andrés Manuel López Obrador es necio, entonces es autoritario, ¿no? O sea, es mucho más complejo que eso y tiene que ver con una serie de cómo está conformado el sistema político en México, cómo se dividen los poderes, cómo se llevan a cabo las elecciones y qué tanto, por solo mencionar algunos elementos, qué tanto están cubiertos los derechos humanos de la población en ese país, ¿no? Entonces creo que son algunos elementos que podemos traer a colación para decir, bueno, qué tanto consideramos que puede ser o no un gobierno democrático más o menos o autoritario más o menos, ¿no? Entonces creo que eso es importante porque nos ayuda mucho a tener un punto de vista mucho más centrado y mucho más analítico que solo, como decía Elvia, reaccionar con las emociones de es que Andrés Manuel me cae mal y entonces ya vivimos en un autoritarismo peor que en Venezuela, ¿no? Que ahí también habría que poner sus matices con Venezuela, ¿no? Porque qué tanto la gente sabemos cómo es la vida y la percepción de las personas en Venezuela. Sí. O sea, vimos en la mañana, por ejemplo, en los periódicos,
las fotografías tanto de Maduro como de la oposición en mítines llenando de cientos o no sé si miles de personas, llenando mítines, llenando espacios porque todos tienen mucha gente que los sigue apoyando, ¿no? Entonces, pues ahí habría que ver, bueno, qué tanto podemos hacer estas extrapolaciones de decir, es que AMLO es como Venezuela o como Ecuador o como Bolivia Sí. o este tipo de comparaciones que se hacen. Es decir, lo que siempre intentamos hacer en Palma Lab es darnos un poco más de espacio individual a todos y a todas las ciudadanas para reflexionar de manera un poco más profunda, darle 2 o 3 pensadas y dar elementos conceptuales para poder decir, bueno, si después de este podcast pues yo sigo pensando que es un gobierno autoritario, pues está bien, o sea, digo, ahí Sí. está la discusión. Sí, pero creo que justo el punto también de hacer como esta retrospectiva a los años, primeros años de la administración de Andrés Manuel, es ese, es como poner los grises para tener como primero nosotros, ¿no? Como le llamamos un primer diagnóstico de cómo nos sentimos con el primer sexenio de la administración de Morena, pero también como para ustedes que puedan tener como esa perspectiva de decir, hay grises, ¿no? O sea, Ujú. no todo es blanco, no todo es negro y sobre todo a mí me gustaría justo a propósito de este comentario tuyo rescatar un poco la intención de por qué hicimos el podcast, ¿no? O sea, a final de cuentas el podcast nace de un reclamo familiar, pues se la pasan quejándose de cómo hablan todos los demás y por qué ustedes no hacen algo, ¿no? Y los dos fue, pues sí, ¿por qué no hacemos algo, ¿no? Como justo como tratando de poner esos grises. Y también porque a final de cuentas, no sé si a ti te pasaba, pero muchas veces yo acababa defendiendo a Andrés Manuel o a Morena o a las decisiones o a ciertas políticas, cuando ni siquiera soy ni activista ni militante de Morena, ni activista en favor de la 4T, y simplemente era porque ideológicamente o teóricamente yo no estoy de acuerdo como en aseveraciones que hacen los opositores y que además son muy desde las emociones y muy irrespetuosas en muchas ocasiones. Ujú. Y acababa yo defendiendo una postura, o parecía que yo defendía una postura, sin que necesariamente sea como fiel creyente de eso, pero más bien era porque defendía cosas que estaban en contra de lo que me está diciendo la oposición, ¿no? O de los que están siendo muy críticos de la 4T y Morena. Entonces, o sea, creo que a final de cuentas esas dos cosas convergieron en un espacio para que nosotros decidiéramos tratar de hacer un podcast o sesiones de café, comida, café. Ujú. Necesitamos comida para estas sesiones. Ujú. Que pudieran poner como esos matices de decir, o sea, no somos ni de uno ni de otro, más bien vamos a tratar como de buscar elementos que nos ayuden a tal vez hablar desde la racionalidad y no tanto desde la emoción, ¿no? Que a veces es difícil porque, o sea, si lo pones en casos muy extremos, o sea, si le preguntas ahorita a las personas que están como siendo desplazadas en Chiapas, o sea, difícilmente te van a decir como una opinión muy racional porque acaban de ser desplazadas, Ujú. ¿no? Ujú. O sea, o si vas a hablar con alguno de los padres de los 43, como ya veíamos que les han dado como puras respuestas o soluciones que no logran calmar esa sed de justicia, o sea, difícilmente vamos a hablar desde la razón, y creo que es muy, digamos, válido porque son casos muy extremos, ¿no? Ujú. Pero bueno, esa quería hacer de paréntesis. No, sí, estoy muy de acuerdo porque además, o sea, creo que nos ha pasado mucho en este sexenio que a mí también, o sea, incluso con los contenidos que hemos hecho, o sea, me da mucha risa como de repente, como intentamos tener una reflexión o un análisis que llame no a la polarización, sino vamos a Discutir. discutirlo y a discutirlo bien. O Ujú. sea, de repente, no sé, en algunos reels nos han dicho, es que a ustedes les paga Morena, o en otros Sí. reels nos han dicho, es que ustedes son conservadores y neoliberales, ¿no? O sea, como que entonces, pues, o sea, pues esa es la intención, generar la Sí. conversación, dar más elementos para discutir entre nosotros y entre ustedes también que nos ven en casa, bueno, o en el transporte público donde nos vean, O nos oigan. o nos escuchen, O nos lean. o No, nos no es cierto. lean, pero es eso, o sea, como esa es la intención de decir, pues es que a veces parece que acabas defendiendo a la cuarta transformación, ¿no? Pero ese no es el caso aquí, sino más bien decir, bueno, o sea, no me parece, digamos, sintetizando un poco esto,
que vivamos bajo un gobierno 100% autoritario, pero tampoco puedo decir que vivimos en una democracia, ¿no? Claro. O sea, desde esta idea de que son, ¿cómo le dijiste tú, escalas? Espectro. Estamos en un espectro de los regímenes políticos. No podría decir ninguna de las dos. O sea, yo podría decir que estamos más o menos en medio, tal vez un poquito más tendiendo a la democracia, pero ¿O de, no? de acuerdo a ciertas decisiones actuales o de acuerdo a las elecciones, por ejemplo, a la gran mayoría aplastante de Morena que ahora tienen en el Congreso, pues decir, híjole, eso no me gusta tanto o no creo que podría Ayuda. considerarse como una pluralidad política en el Congreso, Claro. entonces lo acerca un cachito más al autoritarismo, ¿no? Sí. Pero de ahí a decir y además hacer estas, Categóricamente. categóricamente, pero además hacer estas proyecciones o evaluaciones también que tienen que ver con, por ejemplo, otros conceptos que tienen que ver con, sí con lo político, pero más con lo económico como el socialismo, ¿no? O sea, muchas veces el problema es que confundimos todas estas cosas y decimos, es que los socialistas autoritarios, o sea, socialismo, para hacer un paréntesis rápido, no es igual a autoritario. El problema es que en la realidad política del mundo, el socialismo generalmente Se ejecuta. se ha ejecutado y se dio en gobiernos autoritarios, ¿no? Sí. O totalitarios incluso, ¿no? Pero entonces, o sea, aquí traer a colación este tipo de relaciones conceptuales para decir, bueno, ¿cómo podemos puntualizar y llevar un análisis más mesurado de acuerdo a estos conceptos, ¿no? Porque digo, no nos vale, no nos, creo que no es positivo para nadie que caigamos en ninguna de las polarizaciones, ¿no? Es decir, que digamos, bueno, es que sí, el gobierno de AMLO es totalmente democrático porque yo no podría decir eso nunca, ¿no? O sea, no lo podría decir y ya iremos viendo por qué no lo podemos decir, que tiene que ver mucho con las decisiones que se han tomado y algunas reformas y algunas políticas o algunas ni siquiera, como se dice mucho en la teoría política, la no decisión también es una decisión, Claro. como en el caso, por ejemplo, de los titulares del INAI, ¿no? Que es como, bueno, no vamos a poner a nadie, pero tampoco vamos a Sí. apurar a nadie para que se decidan quiénes No, y son que los... incluso lo han, o sea, yo recuerdo que en algún momento dijeron lo vamos a aplazar porque nuestra intención es desaparecer el INAI, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. la inacción de designar a alguien en el INAI, que es algo de no voy a hacer, se traduce en una decisión de yo no quiero seguir promoviendo institutos que devinieron de la época neoliberal, ¿no? Y creo que en muchos sentidos, o sea, ya pasando como esta discusión más específica, creo que estas políticas muy específicas o estas decisiones o no decisiones muy particulares que tienen que ver con, por ejemplo, esta rencilla que tuvo el presidente con el INE o también el bajar los presupuestos de ciertos órganos autónomos o la intención de querer desaparecer los órganos autónomos, Ujú. creo que ha sido gran parte de la causa de por qué muchas personas lo han llamado un gobierno autoritario, ¿no? Claro. Pero creo que también por eso es importante meternos a la discusión y un poco también a la historia de qué son los órganos autónomos, de dónde vienen, por qué son importantes, por qué han sido importantes para la consolidación del régimen democrático, porque digamos, o sea, creo que no son gratuitos los órganos, no sé, estábamos leyendo un artículo que me pareció muy interesante Ujú. que decía, yo no sabía la verdad o no me acordaba si algún momento lo leí en la vida, que también los órganos autónomos nacieron de estos directrices del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y dije, ¿qué? Yo no me acordaba, ¿no? O Sí. sea, o sea, siempre pensamos a los órganos autónomos como, es que son este gran paso dentro de las democracias Sí. a la generación de pesos y contrapesos, ¿no? Pero también si nos regresamos en la historia, el INE o el IFE Sí. en su momento fue El generado. INAI, la Comisión de Derechos Humanos. Sí, pero iba a decir en específico el IFE fue elaborado o desarrollado o creado con una intención de calmar las aguas en un régimen político que después del error de diciembre, cuando llega Salinas a la presidencia, era un relajo, no solo porque había muertos y había disidentes del régimen que estaban siendo asesinados, sino porque había una crisis de representación política muy fuerte y se necesitaba un órgano garante de las elecciones, ¿no? Que después fue tomando otras formas hasta llegar al que tenemos hoy, ¿no? Como Ujú. creo que el INE el IFE, perdón,
de los 90 fue como el más aclamado, el más valorado, porque también permitió la alternancia en México, ¿no? Porque fue un INE que estaba conformado por un consejo de ciudadanos, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces creo que fue el más, es el IFE más icónico, ¿no? El IFE de José Sí. Woldenberg, eh, Muchos dicen que es el IFE. el IFE, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, digamos que culmina en toda esta historia que ha tenido muchas reformas, muchos cambios, también las fórmulas de representación en la manera en la que hacemos las elecciones, pero que hemos llegado a tener un sistema electoral tan bien aceitado que yo, David, y bueno, ahorita tú nos dices que yo, David, confío en que esas elecciones entre comillas, son libres y competitivas. ¿Por qué digo entre comillas? Yo creo que el sistema electoral está bien, o sea, digamos, todos los candados que tenemos para asegurar que las elecciones sean iguales y libres, creo que funcionan de buena manera, pero hay ciertas cuestiones externas al sistema electoral que vimos este sexenio, ya me estoy adelantando un poco a la discusión, pero que vimos en este sexenio que fueron problemáticas, como el tema de la violencia, ¿no? El tema de si el presidente o no estaba hablando e incidiendo en las elecciones, de cómo se saltaron el proceso electoral muchos actores políticos, ¿no? Ahí yo siempre, desde el año pasado que hemos hablado de esto, le he echado la culpa a Marcelo Ebrard, ¿no? Porque fue el primero que dije, yo me voy a lanzar y yo voy a ser el candidato, y fue el que puso en este movimiento de las Sí. campañas, ¿no? Que no tienen un nombre legal específico dentro del proceso electoral, y que creo que es importante empezar a reflexionar sobre todo eso ya después de que pasaron las elecciones para decir qué es el problema. El sistema electoral, todo el régimen político, llamémoslo democracia o no, o este tipo de eventos y de decisiones que han surgido fuera del mismo sistema electoral, que además de este proceso que no sé cómo le terminamos llamando las precandidaturas, que además de ello la violencia fue otro de los temas que atentó en contra de las elecciones porque, como vimos, asesinaron a muchos candidatos y candidatas en este proceso electoral, ¿no? Sí, los más aparentemente, ¿no? Ujú. Hasta los últimos conteos. Pues creo, qué bueno que sacaste, justo yo ya me iba a meter a lo de los órganos autónomos, porque mucha gente le reclama, ¿no? Como esta necedad, ¿no? Como la califican como justo las oposiciones a la decisión de Andrés Manuel de irse en contra de los órganos autónomos, pero, o sea, creo que justo una de las principales cosas que por alguna de esa información que te queda como rezagada en la mente, como en intensamente la de Ujú, ujú. qué se va y qué se queda. O sea, yo sí me acordaba que justo los órganos autónomos venían como de esos consensos en aras de liberar, de democratizar para poder liberar las economías, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, cuando empezó mucho Andrés Manuel en contra de los órganos autónomos, pues para mí era muy, muy lógico, ¿no? Que dijera como Muy, ajá. voy en contra de los órganos autónomos, porque si su ideología es ir en contra del neoliberalismo, para dentro de esa coherencia de ideas, me hacía Ujú, mucho sentido que dijera, pues voy en contra de los órganos autónomos, ¿no? ujú, En ese orden de ideas. Sin embargo, creo que estamos en un momento en donde independientemente, y creo que es una de las principales críticas que yo puedo hacerle a la administración actual, estamos en un momento en el que tenemos que ser muy críticos y no solamente irte en contra de las cosas porque no son de tu equipo o porque las pensó el neoliberalismo, ¿no? O sea, como si el neoliberalismo fuera una persona, un ente, ujú, ¿no? Que te ujú. dijera qué hacer y qué no hacer, Sí. sino más bien ser críticos y decir, bueno, independientemente de que surgieron en ese contexto, ¿no son funcionales hoy o no son Sí, sí, funcionales? totalmente. ¿Apoyan o no a la democracia? Porque a final de cuentas ¿qué es más importante para mí? ¿Acabar contra el neoliberalismo o defender la democracia? Ujú, ¿Y qué va a abonar más a ese último objetivo? ¿Mantener los órganos autónomos o no mantenerlos? Y al final a qué quiero llegar, que creo que de esa decisión no debería de ser una cosa de ideologías o de feelings, debería de ser un análisis crítico de la realidad en México, en donde nosotros podamos decir, independientemente de que esto surgiera en tal contexto, nos ha traído estos beneficios, nos ha traído estos costos, ¿qué preferimos? Y tener como esa información a la mano antes de tomar una decisión, ¿no? Porque
por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tú ponías el ejemplo del INE, cuando nace y cuando empieza a operar la Comisión de Derechos Humanos, fue uno de los principales órganos que ayudó a tener como los precedentes suficientes para poner un contrapeso a la administración de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Ujú. Entonces, como que yo digo, híjole, o sea, así en seco decir vamos en contra de los autónomos me es como muy caprichoso, ¿no? O sea, sino más bien como, pues demos un paso atrás y veamos qué hemos logrado con a partir de ellos, independientemente de que sean hijos, pródigos, ¿no? O sea, veámoslo desde otra perspectiva. El caso del INAI también, o sea, sí puede ser hijo de ese proceso, pero a final de cuentas ha sido un aparato que los ciudadanos nos hemos utilizado y creo que es muy recurrente ya cada vez más que alguien si tiene una duda se mete al portal de transparencia, haces una solicitud y te la responden y ha sido un mecanismo muy funcional para que nosotros podamos entender y formar parte de la vida financiera de nuestros gobiernos. Entonces, yo lo leo más como con una intención y además junto con pegado de varias decisiones que han estado alrededor, como por ejemplo declarar las construcciones del ejército como de seguridad nacional, siendo que justo lo que quieren es como tratar de mantener en privado la información del Tren Maya, de Dos Bocas, y creo que justo se ha abusado mucho de una categoría que es seguridad nacional para proteger información que no tendría por qué estar protegida, porque una cosa es que esté administrando el ejército y otra cosa es que sea de seguridad nacional, Ujú, ¿no? ujú. Y que muchas veces con este velo de es por seguridad nacional se deja de dar la información. Entonces eso, acompañado de no nos interesa designar los consejeros del INAI, acompañado de queremos desmantelar el INAI, a mí no me da una buena señal de que quieran pues mantener esos elementos, esas condiciones que favorecen a las democracias, ¿no? En algún podcast también ya lo discutíamos. ¿Qué es más relevante? La información que sea accesible a la ciudadanía, o sea, ¿qué fue antes, no? Le huevo no, creo que fue en un stream de Gaming and News de sábados. Ujú. ¿Qué es más importante o qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué es más importante? El acceso a la información en una democracia o la democracia para el acceso a la información, ¿no? Ujú. Y en ese sentido creo que pasamos un largo rato como discutiendo al respecto, pero a final de cuentas creo que los dos estamos de acuerdo en que independientemente qué fue antes o qué es condición de qué, estamos de acuerdo en que se necesita información y tener garantizado el acceso a la información para tener ese vínculo en una relación sana con la democracia, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que el punto está en lo que dijiste al principio del comentario, que es, o sea, reflexionar en qué tanto nos sirven ahorita los Uh-huh. órganos autónomos, ¿no? O sea, creo que, o sea, siempre vale la pena pensar en si se tienen que reformar, cambiar, mejorar, incluso hasta repensar en el tema de los presupuestos, ¿no? Uh-huh. Porque uno de los argumentos principales para desaparecerlos o para bajarles los presupuestos es el tema de la austeridad republicana, del combate a la corrupción, de bajar toda la posible corrupción que se da dentro de estas instituciones, pero recordemos que, o sea, precisamente nacieron como elementos, instituciones, que van a ayudar a mantener ciertos contrapesos al poder político, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí eso es lo más fundamental, que tiene que ver con, bueno, si ya el Congreso lo tiene Morena, si la mayoría de las gubernaturas, si el Poder Ejecutivo y el Legislativo lo tiene Morena, ¿no? Y el Poder Judicial quieren hacer ahí una reforma para que probablemente la gente vote por magistrados y jueces que van a ser más afines a ellos porque tienen a gran parte de la población bastante tranquila, pues uno de los otros pocos contrapesos que hay son los órganos autónomos, ¿no? Como el INE, el INAI, y hay otros bastante importantes, ¿no? Entonces, creo que por eso, para mí hoy en día, es importante sí discutir acerca de la eficacia, del gasto de los órganos autónomos, pero seguir peleando por estos espacios que permitan a los ciudadanos, pero también a esas instituciones tener contrapesos hacia el poder político, ¿no? Que el poder político no tiene que ver nada más el presidente, ¿no? O Andrés Manuel López Obrador en específico, sino con el partido Morena, sino con grupos de poder, etcétera, ¿no? Que pueden ser políticos, económicos, etcétera, ¿no?
Pero entonces para mí por eso son importantes esas instituciones, ¿no? Porque tienen bajo su bajo sus atribuciones el ya sea el proteger a los derechos humanos, el darnos a los ciudadanos el acceso a la información necesaria o proteger la libertad de las elecciones, ¿no? Por ejemplo, siempre, o sea, desde su nacimiento, digamos, tienen ciertos vicios los órganos autónomos. Ujú. Para mí uno de los más grandes es quién pone a los consejeros o a los directores o a ¿Quién los los... elige? ¿Quién los No elige? pone. O quién pone la terna, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, sí. porque depende del instituto, hay diferentes maneras en Sí, las que el presidente puede poner una terna, en las que el Congreso pone la terna o el Congreso decide, sí, etcétera, ¿no? ¿Y quién está en el Congreso? Pues los partidos políticos, ¿no? sí, Entonces, al final, digamos, los órganos autónomos no son tan autónomos porque tienen también personas con intereses, pero la manera en la que se ha generado la institución o el tejido legal que da vida a estos institutos es lo que permite y lo que define la autonomía de decisiones dentro de los órganos, ya sea que algunos tengan poder de generar sus propios ingresos, que es el caso de los órganos autónomos constitucionales, como los leí en la literatura, que me pareció una distinción muy importante, ¿no? Porque estos son órganos que están definidos en la Constitución, no como otros órganos que pueden ser desconcentrados o descentralizados que están definidos en leyes específicas, ¿no? sí. Estos institutos, estos órganos autónomos constitucionales están puestos en la Constitución, se tienen que cambiar a través de reformas constitucionales y tienen la capacidad de generar políticas públicas, pero también leyes y también reglamentos y todas las leyes secundarias, pero también de definir o proponer sus presupuestos hacia el Congreso, ¿no? Sí. Todos los años proponen sus presupuestos y por eso ha sido la discusión entre el INE y el presidente, por ejemplo, de no, es que les tenemos que bajar el presupuesto porque gastan mucho dinero en asesores y no sé qué, ¿no? O en computadoras, hubo ahí como varios escándalos, ¿no? Pues, o sea, y es que además yo creo que los reclamos, digo, paréntesis ahí, han sido como mucho más en tema de cosas que pueden ser excesivas, no tanto de computadoras o asesores, sino más bien como de las prestaciones que el mismo instituto da a sus trabajadores, ¿no? Los famosos seguros de separación o los Sí. seguros de gastos médicos mayores, que si ya tienes ISSSTE, pues para qué necesitarías un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Si funciona bien el ISSSTE, ¿no? Porque justo ese es el tema, es necesitas como pues algo que te ayude a dar mejores condiciones y se visualizó como un seguro de gastos médicos mayores y otras prestaciones, ¿no? Bonos, etcétera. Sí. Pero justo, o sea, a mí me lo preguntan y es como, pues sí, el INE a lo mejor tiene como muy buenas condiciones para sus trabajadores que se repercuten o se traducen en costos para el erario, pero pues como tú en algún momento has dicho, todos coludos o tonos rabones, ¿no? Porque es solo el INE, ¿no? O sea, te agarremos a los tribunales, al INAI, o sea, pongamos en la lupa cómo se está gastando el dinero del erario público en todos los sentidos, ¿no? Pero eso nos retrae a una discusión que traíamos en el tema del neoliberalismo, que es cuál es la respuesta, cuál es la estrategia, cuál es la política pública más eficaz para, por ejemplo, asegurar retiros y un sistema de salud bueno para las personas, ciudadanos y servidores públicas y servidoras públicas en México, ¿no? Porque si dices, voy a quitar los fideicomisos del Poder Judicial porque nos van a servir para las pensiones de adultos mayores, etcétera, o sea, hay una contradicción ahí porque no lo vas a invertir en el sistema de salud en sí, en generar mejores hospitales, mejores medicamentos, mejores médicos, un mejor sistema de salud para todos y todas. Y si lo vas a repartir a través de tarjetas, es una política mucho más neoliberal que lo que podrías hacer que, bueno, desapareces los gastos de separación O de gastos médicos o de mayores. gastos médicos mayores de los servidores públicos, pero eso me aseguras que lo vas a invertir en el ISSSTE y en el IMSS, pues yo te la creo. Pero lo que estamos viendo es que eso se va Al Tren a los programas Maya, sociales, al a Tren la Maya, IFA. a la IFA. Ahora, por ejemplo, está diciendo Claudia Sheinbaum que es el tema de los fideicomisos lo voy a invertir en cuestiones del bienestar para la mujer, que podría ser muy bueno, no lo sé, pero porque ahí le estaban criticando, bueno, es que cómo vas a financiar el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Entonces, o sea, si a mí me aseguraras que vas a bajar prestaciones de los servidores públicos bajo la idea de la austeridad republicana, pero eso se va a Sí. distribuir en mejores sistemas de salud, de educación,
vivienda, etcétera, pues adelante, ¿no? O sea, yo les aplaudiría, pero si vas a tener esta política neoliberal del bienestar, de las tarjetas, no son becas, perdónenme, algún día dije becas y ahí me lo criticaron en redes sociales, de los Exigen programas, precisión. pues sí, nosotros aquí queremos precisión, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, si a mí me dirías eso, pues te la compraría, pero Claro. me parece que no es así, por eso para mí es uno de los puntos más criticables, que por eso tenemos tanto nerviosismo al ver que estas instituciones, el Poder Judicial, los órganos autónomos, están siendo desarmados sin asegurarnos que por un lado se va a asegurar, por ejemplo, que o sea, no creo que pase, pero si en un caso remoto el INE vuelve a la Secretaría de Gobernación, yo no estaría seguro de que fuera un garante de que fueran elecciones libres y competitivas porque pertenecería al mismo Estado. Esa es toda la idea del INE, del INAI, etcétera, ¿no? Que no pertenecen al Estado y que son instituciones que aunque son elegidas por el Congreso o presentadas por el presidente o por otros actores o instituciones, tienen la capacidad de decisión bajo sus ámbitos de decisión, perdón por la redundancia, ¿no? Pero, o sea, eso es a mí lo que me preocupa, que no me garantizan que ese cambio que quieran hacer, esas reformas que están en puerta, me garanticen que esas instituciones se van a mantener así, que se pasen las atribuciones a ciertas secretarías de Estado, por ejemplo, ¿no? Ujú, ujú. A mí eso es a mí lo que me preocupa y por lo que diría dentro de los últimos meses, con base en el plan A y el plan B y ahora creo que vamos en el C, ¿no? A ver hasta cuál llegamos, hasta el plan F de la 4T. A mí lo que me preocupa es eso, que lo que parece es que al llamarle plan A, plan B, plan C, es decir, no pasó la reforma electoral, entonces vamos a hacer otra reforma. No pasó esa reforma, entonces vamos a hacer otra reforma para que la anterior reforma pueda ser asegurada, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que esa serie de reformas nos acerquen un poquito más en esta escala, se me olvida cómo Espectro. en este espectro al autoritarismo que a la democracia. A mí eso sí me preocupa, Claro. pero creo que lo debemos de leer en su justa dimensión y no tener estas reacciones como muchas personas las tienen de que tenemos esa preocupación de es que ya vivimos en el autoritarismo y estamos peor que la KGB, ¿no? Esa no la había escuchado. No, me la inventé, pero Sí, bueno, yo nada más, o sea, creo que agregaría que creo que ahí discrepo un poco porque para mí el lo que tú llamas vicios en cómo seleccionan a las personas que representan los órganos autónomos no es un vicio, sino más bien es como a lo mejor algo que no nos gusta, pero podríamos criticar, ¿no? Y que podríamos mejorar. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que justo para mí el que sean personas que se designan en entornos de consensos políticos no significa que les deban a esos partidos que los posicionan o a los que los apoyan una lealtad a ciegas, sino que justo, o sea, llegar con ciertos consensos a definir personas que van a estar allá tomando decisiones que te van a involucrar a ti, justo para mí yo lo veo como una cosa de aplaudirse, de decir, a final de cuentas, es un órgano colegiado que está configurado por 11 personas, por asesores de los partidos, por representantes de los partidos, y es una mesa en donde se discuten temas que tocan al Congreso, que tocan a la administración pública, pero que a final de cuentas, eso, o sea, ya sentados en esa mesa, no debería de importar o no debería de pesar más la lealtad a cierto partido, sino más bien a la responsabilidad que se guarda el cargo, ¿no? Entonces, para mí no es tanto como un vicio, sino a lo mejor podríamos mejorarlo, pero justo podría ser como evidencia de que esos consensos pueden generar a personas capaces de dirigir la política electoral o de organizar el proceso electoral en el que vivimos, ¿no? Y de vigilarlo. Entonces, más que un vicio, yo lo veo como a lo mejor una cosa mejorable, pero que justo nos habla de que en el momento en el que se diseñó así el proceso de selección de las y los consejeros, tanto del INAI como del Instituto Nacional Electoral o como se designen los de la Comisión de Derechos Humanos, pues hablan de un momento en el que a lo mejor no teníamos como la imaginación de diseñar otra forma de seleccionar a esas personas, que puede ser mejorable, pero que a final de cuentas llegan ahí con ciertos consensos políticos. Y que eso puede facilitar las discusiones porque tienes una pluralidad de personajes y tienes personas que llegaron ahí
por consenso, ¿no? Ujú. No, yo creo que ahí la clave está en la palabra pluralidad, ¿no? O sea, porque justo ahorita sumando a tu argumento en contra de mi idea de los vicios, o sea, creo que la idea es que si tú como ciudadano votas a tus representantes, que quiénes son, pues el Congreso, en Ujú, este sentido, se supone que ellos van a velar por tus intereses. Entonces, como ciudadanos, pues tenemos que estar más atentos por quién votamos para diputados y senadores, ¿no? ujú. Entonces, bajo esta idea, pues precisamente yo estaría confiando o delegando mi decisión, mi poder de decisión sobre ciertos ámbitos de la vida política, social, económica del país, o muchos ámbitos, a los tomadores de decisiones, en este caso a nuestros representantes en el Congreso, pues claro, o sea, bajo esa idea de la representación y del diseño institucional de los órganos autónomos, pues diría, pues por supuesto que yo estoy confiando en que el Congreso haga un buen trabajo representándome al elegir a estos consejeros o consejeras, ¿no? Ujú. Entonces, nada más quería decir eso porque creo que suma un poco al tema de los vicios y entonces vamos a fijarnos bien por quién votamos, ¿no? Un poco es también Claro, o sea, mi como conclusión. seamos conscientes de cuando elegimos a un representante, de qué se va a encargar ese representante, ¿no? O sea, porque creo que como que muchas veces no tenemos así como la imaginación para decir, ah, es que este diputado luego va a elegir a estos consejeros, entonces voy a balancear, ¿no? El poder de mi voto y repartirlo en diferentes, aunque la presidencia vaya para uno, ¿no? O sea, como ser más estratégicos en Sí, sí, cómo total. elegimos a nuestros Ujú, ujú. representantes. Entonces, eso está importante de hacer notar. Estoy de acuerdo. Y que es un poco ya llegando al final de la reflexión de hoy día, sin cerrar esta reflexión, creo que, o sea, es un poco la reflexión que yo hice en las últimas elecciones, ¿no? Creo que tú también, o sea, sin importar el tema de, sin importar por quién votemos y quién llega a la presidencia, cómo yo a través de mi voto y de cómo distribuyo mi opinión en mi familia, en mis amigos, diciendo, bueno, o sea, quien quede como presidente necesitamos asegurarnos que haya pluralidad en el Congreso a través de diputados, senadores y a lo mejor también de los ejecutivos locales, ¿no? Es decir, Ujú, de gobernadores, de alcaldes o presidentes municipales, etcétera, ¿no? Porque así nos aseguramos que haya esos contrapesos de los otros partidos, ¿no? Entonces, ujú. porque, o sea, mucha gente decía, bueno, es que vota todo verde, o vota todo tal, o vota todo cual, y yo decía, pues es que no, o sea, así no estás haciendo un voto racionado, ¿no? Como ciudadano, como ciudadana, o sea, creo que a ti también te pasó, porque yo me acuerdo que lo dijiste, pero a mí me pasó que en el tema del Congreso, para mí fue mucho más difícil la votación porque decían, no puedo votar por este partido por cuestiones ideológicas, Ideológico. éticas, según lo que cree David, Sí. pero tampoco puedo votar por estos candidatos a la senaduría porque, híjole, ¿no? Sí, tal cual. Entonces hay, o sea, hay tal cual, hermano, tal Tal cual. cual, hermano, tal cual. Entonces, o sea, siento que ahí tenemos que tener también, o sea, la democracia obviamente por definición incluye a los ciudadanos y ciudadanas. Ujú, Y ahí hay ciertas cuestiones que ya hemos comentado en otros momentos que tienen que ver con, claro, la democracia incluye o supone a ciudadanos informados, bien educados, lo cual no es una realidad en México, y participativos y participativas, ¿no? Lo cual tampoco es una realidad en México. Entonces también cuál es nuestra chamba en ese sentido de decir, vamos todos juntos como familia a votar, invitar a votar a nuestros amigos, yo, por ejemplo, que tengo muchos amiguitos con los que juego en línea, mucho más jóvenes que decían, no, yo no voy a ir a votar, qué flojera, yo no sé por quién voy a votar, o estas decisiones de, es que Movimiento Ciudadano en redes sociales está más padre, entonces voy a votar por ellos. O sea, todas esas decisiones, o sea, compartirles a través de un podcast o a través de pláticas, cuál es nuestra responsabilidad también como ciudadanos y que hagan un voto informado, ¿no? sí, sí, la verdad es que sí, creo que eso es como de las cosas que yo podría hacerme a mí misma como reclamo ciudadano de decir, creo que estamos en un momento histórico en donde está muy bien que seamos críticos de la administración y de los gobiernos que estamos ahorita y de nuestros representantes, ¿no? Para no solo hablar del ejecutivo, sino también del legislativo y si en su momento llega a ser del judicial. Creo que como ciudadanos tenemos que elevar el estándar y no solo informarnos y emitir opiniones,
sino también ser como más activos en la participación que implica la vida política y pública del país, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos solamente como en leer, a lo mejor como estar informados, ¿no? Las noticias, ver los eventos. Antes, cuando había clases de civismo, yo me acuerdo que cuando era el informe del presidente, nos dejaban todos los años ver el informe presidencial y hacer un reporte del informe presidencial. No sé tú, pero a mí todavía me tocaron, bueno, pues sí, seguramente si a mí me tocaron, a ti te tocaron. Ajá. Te tocaron las transmisiones de 6 horas del informe del presidente. Sí. O sea, fue hasta Fox, me parece, que el informe se tuvo que acortar porque no había un congreso muy ameno. Muy ameno hacia la figura presidencial y entonces era una cosa muy, o sea, hasta de peligro, ¿no? O sea, con él, pues. Entonces se convirtieron en informes muy cortos, pero hoy, o sea, no siento que tenga como ese mismo peso como era antes de el día del informe de gobierno, ¿no? Y creo que como ciudadanos sí tenemos que ser como alzar la vara y decir, a ver, necesito informarme, necesito emitir mi opinión, necesito discutir con mis compatriotas ciudadanos y necesito ser más activo en la participación de la vida pública porque ya me lo está demandando la vida pública, ¿no? Y creo que una evidencia muy clara de eso es la discusión de la reforma judicial. La reforma judicial, como se está discutiendo, tenemos que ser mucho más activos como ciudadanos porque, bueno, desde mi perspectiva, sería muy lamentable dejar que ganen estos discursos de solo la gente con ciertas características debería de participar en la vida pública. Porque yo creo que todos, desde las personas con educación de posgrado y las personas que no tienen educación básica, somos capaces y deberíamos de tener el derecho y la obligación de participar en este tipo de decisiones, porque intuitivamente sabemos lo que nos conviene, ¿no? No tienes que ser experto para saber que si alguien, porque además, justo, o sea, si es en un entorno a lo mejor más local que conoces más a los candidatos, sabes de qué van las personas, ¿no? Entonces, intuitivamente vas a saber si te conviene o no te conviene X persona, ¿no? Y también como ser muy claros, alguna vez también discutíamos, ¿no? De qué tipo de cargos necesitan ciertas especialidades y qué cargos pueden ser, pues sujetos a cualquier, digamos, participación sin restricciones, a lo mejor de un grado educativo, porque lo que queremos es representar a todos los estratos de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que justo vale la pena elevar nuestro estándar y meternos más en esta vida pública precisamente para que no se empiece a hacer como estas decisiones de solo una élite, ¿no? Sí, pero a mí tampoco, nada más para aunar a eso, para mí tampoco es válido el argumento de es que solo algunas personas van a saber cómo votar por jueces y magistrados, o sea, pues esa es la tarea de el gobierno, de los medios de comunicación, informar y que o sea, que tengamos las herramientas necesarias para poder ser ciudadanos también completos. O sea, es un trabajo de tanto del gobierno como de los ciudadanos, ¿no? No podemos pedir y esperar democracia, como bien decías hace rato, si nosotros no hacemos nuestra parte en ese régimen democrático, ¿no? Entonces, pues, no sé, son algunas reflexiones generales, tal vez hagamos un episodio 2 de esto, tal vez no, ya lo verán la próxima semana, pero creo que son algunos elementos que nos pueden permitir o que al menos nos permiten a Elvia y a mí expresar, es que podemos expresar opiniones desde un punto de vista más mesurado, pensar 2 veces las cosas. O y 3 o 4. Y no nada más entrar a estos elementos de polarización de decir, sí, la 4T es lo mejor del mundo y nos va a generar bienestar, que no lo creemos así, pero tampoco irnos al otro lado del apocalipsis y pensar que el México se acabó porque ganó la 4T otra vez la presidencia, ¿no? Como algunos lo creen sin duda. Sí, y creo que a mí me gustaría nada más concluir como justo este bloque ha sido como más de diagnóstico, ¿no? O sea, como recapitulando, los primeros 2 fueron un poco más de paraguas, ¿no? El pasado fue más sobre, bueno, todavía era el paraguas, ¿verdad? Es que han sido ya 3. El primero fue la introducción, el segundo fue del neoliberalismo, el tercero fue como más de la violencia y de la guerra contra el narco. Y que tiene más que ver con democracia o autoritarismo, ¿no?
Pero a final de cuentas justo los dos primeros eran como paraguas para poder platicar más holgadamente de ya lo que es propiamente nuestro diagnóstico. Y en ese sentido, en este episodio a mí me gustaría concluir así como tú lo hiciste hace rato, diciendo que creo que yo también comparto tu opinión de que yo no pienso que estemos en un nivel de autoritarismo extremo, ni que estemos en la mejor democracia, ¿no? O sea, yo sí creo que hay tintes y hay elementos que me permiten decir, vivo en un entorno libre, vivo en un entorno en donde aparentemente mi decisión cuenta, ¿no? Y digo aparentemente porque, por ejemplo, justo como lo vemos ahora en la reforma judicial, muchas de las quejas que se han estado haciendo es que parece que los eventos de discusión son más eventos de legitimación y de convencimiento que de discusión, ¿no? Pero digamos, aparentemente vivimos en un entorno en donde podemos discutir. Lo que yo creo que sí, sin duda alguna, es que vivo en un país en donde puedo decir libremente lo que pienso, Uh-huh. en donde Sí. en donde tengo ciertas condiciones pues lo voy a decir así porque vivimos en la Ciudad de México y no estamos desplazados de violencia y no vivimos en medio de una guerra contra el narco, pero puedo decir que vivo en un entorno privilegiado en donde me puedo expresar libremente y desarrollar una vida cotidiana relativamente normal en condiciones de libertad. Y para mí eso es algo que no podría decir en un régimen totalmente autoritario, ¿no? Uh-huh. Y que creo que cuando hacen estas comparaciones extremas de que se está regresando a lo que vivían en el viejo PRI, o sea, yo respeto mucho la opinión, pero discrepo mucho porque simplemente yo pude vivir una vida universitaria en donde me expresaba y si hubiese querido manifestarme lo hubiera hecho y no me hubieran reprimido como fue en el 68. Entonces, uh-huh, cuando hacen comparaciones tan extremas, a mí la verdad es que me causa hasta cierta como incomodidad de decir, creo que esos fueron eventos mucho más graves, ¿no? Creo que esos eran eventos más violentos y más autoritarios que los que estamos viviendo hoy. Y en ese sentido, por eso yo pienso que tengo condiciones que me permiten decir que quizás no vivo en la mejor de las democracias, pero no vivo en un autoritarismo, ¿no? Uh-huh, sí, sí. Pues sí, con esa conclusión fuerte, tiramos el micrófono. No lo voy a tirar porque se va a romper. Se va a romper, pero tiramos el micrófono. Es un micrófono simbólico. Micrófono simbólico y... pues pongan sus opiniones en los comentarios. Al final pues es todo para generar conversación, discusión. Al final ya me acabo de enterar que en Spotify ahora en los podcasts ya pueden poner comentarios. ¿Ah, sí? Nos escuchan por ahí. Muy bien. En los reels pues también pongan comentarios. En el video en YouTube pónganos like, dislike. Suscríbanse si están en desacuerdo. hay un suscriptor que viene y va, que lo queremos mucho y esperamos ahora sí se quede. Claro. Pero bueno, pues muchas gracias, Elvia. Muchas gracias, David. Nos vemos en el próximo episodio y pues ahí también vamos a dejar los enlaces de todo lo que comentamos, de los divanes, también de los artículos y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.